tardes. Ya casi tardes, todavía días. Abran su Biblia en Proverbios 11:2. Estoy muy animado de estar aquí hoy y poder predicar este mensaje que todos necesitamos escuchar. Amén. ¿Crees que tú necesitas escuchar la palabra de Dios hoy? Amén. Bueno, la Biblia dice en Proverbios 11, versículo 2: con el orgullo viene el aprobio, con la humildad la sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana que estamos aquí frente a ti. Te pedimos, Padre, que nos hables con claridad, que podamos entender tu mensaje, Padre, que podamos no solo atesorarlo en nuestro corazón, pero también que lo pongamos en práctica como tú quieres que lo hagamos, Padre. Padre, gracias porque tú siempre nos hablas de la manera que necesitamos. Ayúdanos a tener un corazón suave para escuchar tu voz. Padre, te pido que tú nos hables poderosamente y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, hay una gran diferencia entre ser un discípulo de Jesús y ser una persona religiosa. Ser un verdadero cristiano no es tener actividades extra o ir a la iglesia más. Ser un verdadero cristiano es imitar a Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana. Amén. Imitarlo en todo tiempo. No ir a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Sí. No necesitas ir a ningún lado para estar en la iglesia. Tú eres la iglesia. Amén. La humildad es una de las principales cualidades de Jesús. Es indispensable para entrar en el reino de Dios. La humildad es indispensable para poder estar en el reino de Dios y permanecer en el reino de Dios. La humildad. Y es indispensable para poder regresar. Si es que alguien se ha ido del reino, para poder regresar necesita tener humildad. Amén. Amén. ¿Qué tipo de humildad tienes tú? ¿Tienes una humildad temporal, conveniente, superficial, selectiva o falsa? Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 1. Vamos, Víctor. ¿Amén? Amén. No se vayan a dormir. No, vamos, hermano. Okay, por lo menos ya sé que Ricardo no se va a dormir. Vamos. Tampoco Martín. Yo no sé los demás. ¿Se van a dormir? No. Ok, Efesios 4:1 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es muy importante entender que para tener una completa unidad con Dios y entre nosotros, es indispensable ser humildes. Amén. Amén. Punto número 1. Necesitamos ser humildes delante de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10 y versículo 3. Dice aquí: Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, Dios de los hebreos. Le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Aquí vemos a Dios mandando a Moisés y Aarón a hablar con el faraón y decirle: ¿hasta cuándo tú te vas a oponer a humillarte delante de mí? Y el día de hoy
Dios te hace esa misma pregunta a ti. Y yo quiero que entiendas. Dios te está hablando a ti. Y te pregunta lo siguiente: ¿hasta cuándo vas a parar de resistirte a humillarte delante de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que Dios necesita hacer en tu vida para que tú agarres la onda y empieces a ser humilde? Ojalá el mensaje de hoy te ayude para poder hacer una decisión y empezar a ser humilde. Amén. Decía que para entrar en el reino de Dios es importante, es indispensable ser humilde. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 18. Mateo capítulo 18, vemos aquí a Jesús en acción. Dice en el versículo 1 que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Pero para entrar en el reino de Dios necesitas ser humilde. Y tal vez tú dices: oh, yo estoy en el reino de Dios. Bueno, ok, chécale bien. Pero si tú estás invitado el día de hoy y estás aquí con nosotros, estamos muy felices que estés aquí. Pero la única razón que te invitamos es para que puedas conocer la Biblia, para que puedas conocer a Dios, para que puedas estar unido con Dios. Pero para eso necesitas ser humilde. Jesús pone el ejemplo a un niño. Y estudiando bien el panorama y el lenguaje y todo alrededor de estos pasajes, vemos algo muy importante. Dios no está hablando de un niño de 8 años, ni de 3, ni de 2, ni de 1. Él está hablando de bebés. Si yo tengo 10 hijos y 17 nietos, y muchos más que el reino de Dios me ha regalado, estoy muy feliz. Yo he estado alrededor de niños mucho tiempo, y yo sé que cuando un niño tiene 1 año, año y medio, empieza a pelear por su juguete, empieza a ser egoísta, empieza a tener ese corazón que a Dios no le gusta. Y nosotros tratamos de ayudarle para que no sea así, cuando muchas veces nosotros somos así. Pero Jesús aquí está hablando de un bebé. Si tú tienes un bebé, tú lo puedes poner aquí, lo puedes poner allá, lo puedes poner donde tú quieras, y él está feliz. Mientras él le des de comer y esté bien, él está feliz. Él no va a dar su propia opinión. Él no va a alegar contigo que él tiene la razón. Él lo que quiere es ser protegido. Y ese corazón es el que tenemos que tener delante de Dios. Si una persona no tiene ese corazón, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Amén? Amén. Hay otra escritura más que vamos a leer, pero les quiero poner un ejemplo. Tenemos un joven aquí con nosotros que se llama Ernesto. ¿Okay? Ernesto, hace 1 año, él vino de El Salvador. Su mamá lo trajo. Su mamá vivía aquí, él se quedó allá con su papá. La situación estaba bien mala allá y su mamá se lo trajo, pero no sabía yo qué tan mala estaba hasta que una hermana que cuidaba a los niños de su mamá lo invitó a la iglesia. Y él vino a la iglesia, yo prediqué un sermón y acabando el sermón él vino y me dijo: yo quiero ser discípulo y yo me quiero bautizar. Y dije: ok, está bien. Pero no le hice mucho caso. El próximo domingo predico otra vez y acaba el sermón y viene otra vez: hey, yo quiero ser discípulo y yo me quiero bautizar. Ok, vamos a estudiar la Biblia.
Cuando hicimos el primer estudio de la Biblia, digo, mira, aquí dice la Biblia que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Puedes leer tú ahora? No se lee. Él ni siquiera fue a la escuela en El Salvador. Ok, yo te voy a leer la Biblia y tú tienes que creer lo que estoy leyendo, esa es la verdad, es lo que dice aquí. Sí, yo creo. Y leímos la Biblia, estudiamos la Biblia y se bautizó. Amén. Él tenía ese corazón de un niño. Y Dios lo ha bendecido tanto. Después de un año, ahora este año escolar que acaba de terminar, en la escuela, él recibió un trofeo porque él ganó el segundo lugar de mejores calificaciones en la escuela. Corazón, pero si no hubiéramos tenido un servicio en español, él no se hubiera salvado. Él no hablaba nada de inglés. Y él no es un viejito, no es una persona casada con 10 niños, es un joven de 13 años que no hablaba nada de inglés. Qué increíble oportunidad tenemos nosotros para poder llegar a toda esa gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Pero si tú estás aquí hoy, recuerda esto: es indispensable que tengas el corazón de un niño. ¿Amén? Te vamos a invitar a estudiar la Biblia. Y cuando tú estudies la Biblia, debes tener ese corazón de niño. Mira, vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 3. Tienes una Biblia, ábrela ahí. Si no, alguien te va a compartir, porque aquí los hermanos son bien truchas y siempre se dan cuenta que no tiene Biblia y van y comparten la Biblia. Amén. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Dice, ¿están ahí? Sí. Ok, dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia dice, número 1, que es toda inspirada por Dios y es útil para enseñar. Cuando yo enseño esta escritura y les pregunto, bueno, ¿qué cosa es enseñar? Bueno, enseñar es transmitir un conocimiento de alguien que lo tiene a alguien que no lo tiene. ¿Amén? Amén. Okay. Ahora, número 2, para que eso pase necesitamos a alguien que sabe y a alguien que no sabe. Porque si los dos saben, pues ya no puede haber enseñanza. Y si ninguno de los dos sabe, pues menos. Pero necesitamos más elementos para que la enseñanza ocurra. Uno es que el que sabe quiera enseñar. ¿Cuántas veces te ha pasado que en el trabajo alguien sabe algo pero no te dice? ¿Verdad? Por envidia, por lo que sea, no te quieren enseñar. Ok, pero en este caso, ¿quién es el que sabe? Yo siempre pregunto, ¿quién es el maestro aquí? Y muchas personas caen en la trampa y dicen, pues tú. Digo, no, el maestro es Dios. Dios es el que sabe todo. Yo no sé todo, pero Dios sabe todo y Él nos lo quiere enseñar. ¿Amén? ¿Cuál es el elemento que está perdido? Que el que no sabe quiera aprender. Cuando el que no sabe es orgulloso y piensa que ya sabe, entonces ya no puede haber enseñanza. ¿Amén? La pregunta es, ¿crees tú que tú sabes más que Dios? No. Dios es el que sabe. Dios inspiró para escribir la palabra. Y cuando la palabra es expresada a ti, cuando te enseñan la Biblia, tú tienes que ser humilde. Si tú no eres humilde ante Dios, ante su palabra, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Estás humilde delante de Dios hoy? Hay muchos que dicen, buena pregunta, hermano. No. Ya sé que es buena pregunta. Yo quiero la respuesta. ¿Estás humilde delante de Dios hoy? También es muy importante, es indispensable que una persona sea humilde cuando va a regresar al reino de Dios.
Desgraciadamente, muchos hermanos y hermanas dejan la iglesia, dejan a Dios, dejan el reino. Pero para regresar es importante que sean humildes. Nosotros vemos aquí una escritura en Lucas 15. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 15. Aquí este es un ejemplo de un hijo que se fue y ahora va a regresar. Dice en el versículo 11: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor, junto con lo que tenía, y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban de los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué es lo que sobresalta aquí? Sí, este hijo dejó a su padre, se fue, despilfarró todo, hizo un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que resalta? Que cuando él volvió en sí, él dijo: yo no merezco ni ser llamado tu hijo, pero dame chance de regresar. Humildad. Sí. Él era totalmente humilde. Sabes, como ustedes saben, tenemos nuestro hermano Luis Díaz, que está en un centro de detención de migración allá en Otago. Y ya tiene algunos meses que fuimos a visitarlo y lo hemos estado visitando, y él se restauró estando ahí. Nos da la oportunidad de estar él 1 hora, 2 horas estudiando la Biblia con él. Y es increíble porque ahora que él ya se restauró y él es parte de nuestro ministerio, después de que Dios lo humilló y le puso una disciplina, amén, pero él llegó totalmente humilde al reino de Dios, y ahora él tiene más de 10 personas estudiando la Biblia ahí en ese centro de nutrición. Y apenas hace 2 semanas fuimos a verlo y pasó algo increíble, ¿no? Llegamos, fui con Sonia, y llegamos y vamos a pasar, y cuando pasas se hace cuenta que entras al aeropuerto, ¿no? Te revisan todo y llegamos y Sonia llevaba los mismos zapatos que trae hoy, muy bonitos, pero descubiertos. Yo creo que quería lucir el pedicure, ¿no? Pero le dice: no, usted no puede pasar con esos zapatos. Ay, se quedó toda... Bueno, se regresa ya casi llorando, y una señora la ve y dice: ¿qué pasó? No me dejaron entrar por los zapatos. Dice: ¿qué número calza? Del 7,5. Oh, le presto mis tenis, unos tenis viejos, sucios, todos. No importa, se los puso y ahí viene corriendo bien feliz. Y subimos y estuvimos con Luis, amén. Pero es un ejemplo de un hermano que está ahora. Y cuando tú eres humilde, que no es fácil, bendiciones vienen. El día de hoy, una de las felicidades más, yo quiero mucho aquí y soy muy feliz que él esté aquí, amén. También Elena. Pero una de las felicidades más grandes hoy es que está la mamá de Luis aquí con nosotros, amén. También es mamá de Carlos, pero Luis es el consentido. Tenemos otro hermano que se llama Jorge, y Jorge está detenido en la cárcel que está por Magic Mountain. Si estás visitando así, hijo, ¿qué tipo de iglesia es esta? Amén. Aquí todos son bienvenidos, amén, mientras sean humildes. Fuimos a visitar a Jorge también hace como 3 meses, y Jorge fue restaurado ahí en la cárcel, amén. Y a raíz de eso, su esposa Leti
fue restaurada también. Pero créanme, fue necesario que ellos necesitaban ser humildes delante de Dios. Ayer estuvimos ahí y él está estudiando la Biblia también con varias personas. Uno de ellos ya está listo para bautizarse. Dice, ¿no puedes contar el costo con él? Y yo dije, sí, pero tengo que figurar cómo lo vamos a bautizar. Tiene corte el día 28, ojalá que salga, pero tuve una buena plática con él. Lo mejor de todo fue que su esposa también estaba ahí. Entonces Sonia pudo conocer a su esposa, ella es de Oaxaca, invitarla a la iglesia, invitarla a la charla, y ella va a empezar a estudiar la Biblia. Es muy importante que entendamos este concepto. La humildad es muy importante para eso. Punto número 2. Humildes unos con otros. Amén. Ya hablamos de ser humildes delante de Dios, delante de las Escrituras. Pero ahora tenemos que ser humildes unos con otros. Amén. En Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor. Vamos, Víctor. En Filipenses capítulo 2 dice la Biblia, verso 1: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta humildad entre unos y otros es lo que crea la unidad. Y la unidad es vital. Dios quiere que estemos unidos a Él y que estemos unidos unos con otros. Ahí es donde está el poder, en la unidad. Esa es una de las cosas más grandes del reino de Dios, de nuestro movimiento, la unidad. Cuando nosotros creemos que somos más que otro, cuando creemos que nuestra opinión pesa más que la de otra persona, entonces hay división. Y eso no es de Dios. Nosotros tenemos que tener una unidad y solamente la vamos a lograr a través de la humildad. Amén. Podemos nosotros estar totalmente unidos, los viejos con los jóvenes. ¿Creen eso? Sí. Los hombres con las mujeres. Sí. Los casados con los solteros. Sí. Los que hablan español con los que hablan inglés. Sí. Los latinos y los no latinos. Sí. Los solteros y los universitarios. Sí. Todo mundo. Somos una familia y debemos de ser humildes unos con otros para permanecer unidos. ¿Sabes? Esto es tan importante que la razón principal que una persona se cae de la fe, la razón principal que una persona deja el reino de Dios es orgullo. Ahí está el veneno. Ahí es donde Satanás ataca. Y nosotros tenemos que estar conscientes, negarnos a nosotros mismos, no importa qué tan difícil es. Nuestra salvación vale más, el reino de Dios vale más, nuestra relación con Dios vale más. Tenemos que ser humildes para mantenernos en el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Entendieron eso? Sí. ¿O se los digo en inglés? No. En nuestra fiesta de fin de año pasó algo feo. Estábamos todos ahí, la región de Metro Heights, y estaba un grupo separado, el grupo de Cerritos, ellos todos estaban ahí. Y luego otro House Church estaban juntos ahí, y los otros ahí juntos. Yo estaba abajo de las quimioterapias, y andaba en otra dimensión. Yo estaba como, pero yo me di cuenta de eso, y dije, eso está mal. Sí. Y John y yo mandamos con unos hermanos y tratamos de
Pero nosotros tenemos que tener conciencia. Lo que estoy hablando es algo que todos pueden decir, sí, sí, amén, ¡ah! Pero de lo que se trata es que lo hagamos, que nuestro corazón esté ahí. Cuando tenemos servicios congregacionales, cuando tenemos toda la región, cuando estamos, todos tenemos que interactuar con todos. Todos tenemos que hacer amistad con todos y ayudarnos. Todos somos una misma familia, amén. No debemos hacer división. Debemos ser humildes en nuestras relaciones unos con otros. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, vamos a tener un devocional de casados. El problema es siempre el orgullo. Amén. Si tú eres humilde, todo va a estar mejor. Porque Dios te va a ayudar y va a arreglar todo. Punto número 3. Vamos. Humildes con los perdidos. Todos aquí queremos salvar a alguien. Amén. ¿Sabes algo bien chistoso? Aún los perdidos quieren salvar a alguien. ¿No te ha pasado que a veces una esposa viene a la iglesia con su esposo y dice, oye, es que él de veras necesita a Dios? ¿Sí te ha pasado? Pero ella también lo necesita, pero ella no se da cuenta, ¿no? Pero ella quiere que le cambien a su esposo. Lo voy a llevar a la iglesia a ver si me lo cambian. Hasta los perdidos quieren ayudar a que alguien se salve. Son mucho más nosotros. Pero sin humildad no es posible. Necesitamos ser humildes con los perdidos. Te lo voy a explicar. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9. En 1 Corintios 9 vemos a alguien que fue muy efectivo evangelizando. Pablo. Él era un hombre humilde, que pudo vencer su orgullo que tenía cuando él no era discípulo, y pudo ser humilde al grado que Dios lo usó poderosamente. ¿Quieres tú que Dios te use? Sí. ¿Right? Sí. Amén. Entonces, si tú quieres que Dios te use, tienes que ser humilde. Mira lo que pasa aquí. Pablo le explica a la iglesia en Corinto. Verso 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Él quiere que su raza, que los israelitas se salven. Sin embargo, él va a todo el mundo, a todas las naciones, y predica el evangelio y llega a todos los rincones conocidos en ese tiempo. En el verso 19. Ok, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 y verso 19. Dice, aunque soy libre respecto a todos. 1 Corintios 9, 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que no están sin ley, porque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Pablo dice, yo me hice como todos, yo cambié. ¿Sabes? Una de las cosas que pasa es que a veces viene un visitante a la iglesia y luego yo pregunto, hey, ¿qué pasó con este muchacho? Pues le dije que si quería estudiar la Biblia y todo, pero como que no hicimos clic. Como que me dijo, luego te hablo, y ya no me llamó. Hermana, ¿qué pasó con esta muchacha que vino? Y pues como que no hicimos clic. Mira, toda la gente es diferente. Todos somos diferentes. Y muchas personas solamente pueden bautizar a alguien que es como ellos. ¿Sabes por qué? Porque son orgullosos.
Conocen a alguien y quieren que ese alguien sea como ellos. Y si no es como ellos, lo ven raro. Ay, yo no sé qué onda le picó, pero es muy raro. Si tú le preguntas a esa persona, ella también va a decir que tú eres raro. Agarra el control remoto de tu casa y ven a mi casa y te pones enfrente de la tele y le haces clic. Y verás que los canales no van a cambiar. Y muchos de ustedes son así. Ustedes quieren que todos sean como ustedes. Pero no, nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ser como Pablo, tenemos que ser remote control universal. Nosotros tenemos, como es que compras en Walmart y luego vienes y ves qué televisión es, es Sonic, ok, le buscas, le sincronizas y luego le haces clic, clic y cambian todos los canales. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es ser humilde para llegar y conocer a la persona. ¿Quién es? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el béisbol? ¿Le gusta pescar? ¿No le gusta nada? ¿Le gusta trabajar como Mario? Entonces, ok, vamos a hablar de eso, de trabajo, vamos a hablar de esto otro. Tú te haces como ellos para relacionarte con ellos. Para hacer eso necesitas ser humilde. Si tú quieres ser tú y tú eres tú y como dices yo soy yo y no me parezco a nadie y se acabó, no vas a ser efectivo evangelísticamente. Tú tienes que cambiar para ser como ellos. Así como Pablo dice, yo me hice como todos para ganar lo más posible. Tenemos que ser humildes delante de los perdidos. Amén. Número 4, humildes cada día. No solamente el domingo, no solamente en la charla bíblica. Todos los días. Todos los días. 7 días a la semana. Todo el tiempo. Amén. Vamos a ir a Lucas 9:23. Vamos, Víctor. Vamos. Ya vamos a terminar. En menos de 3 horas acabo. Lucas 9:23. Dice así. Dice, dirigiéndose a todos declaró, aquí está hablando Jesús. Sí. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuándo? Todos los días. Cada día. Por eso es tan importante tener un buen tiempo con Dios. Tener un tiempo con Dios no es una acción religiosa. No es algo que tú haces por obligación o para que si te pregunta tu discípulo, oh sí, yo sí tuve mi tiempo con Dios. No, es algo que tú necesitas para poder vivir un día imitando a Jesús. Sí. Te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que debes pensar es en Dios. Lo primero que debes de hacer es ir a tus rodillas y orar y pedirle a Dios que te guíe, que te ayude, que te conforte, que te dé fuerzas, que te use y que tengas un día increíble. Y cuando tú haces eso y llega el momento de la tentación, llega el momento de la prueba, llega el momento difícil, tú vas a poder negarte a ti mismo y seguir adelante. Pero si tú no tienes a Dios, no la vas a hacer. Muchos me dicen, no, bueno, tuve mi tiempo con Dios en el break en mi trabajo o en la noche. Imagínate Luis, Luis sí cantó increíble, amén. Imagínate Luis que viene aquí y canta la canción, todo desafinada la guitarra. Y ya luego que acabó la canción, dice, ok, voy a afinar la guitarra. Y entonces afina la guitarra. ¿Qué pensarías? Tan menso que la guitarra se afina antes de la canción, no después de la canción. ¿Right? Pues así eres tú cuando tienes tu tiempo con Dios en la noche. Ya la regaste todo el día y ahora vas a afinar tu guitarra para irte a dormir. Tú tienes que tener un gran tiempo con Dios en la mañana para poder negarte a ti mismo y ser un discípulo increíble ese día. Amén. Pero por último, vamos a ver una última escritura. En Mateo capítulo 11. Vamos, Víctor. Mateo capítulo 11. Dice aquí, Mateo 11 y versículo 28. Dice, vengan a mí
todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Saben? Una cosa importante. Jesús aquí, por primera y única vez en toda la Biblia, no hay ningún lugar en la Biblia donde Jesús dice, aprendan de mí. Esta es la única parte de la Biblia donde Jesús dice, aprendan de mí. ¿No es increíble? Sí. Y Él no dice, aprendan de mí porque yo me sé las Escrituras. Amén. Él no dice, aprendan de mí porque yo nunca peco. Aprendan de mí porque yo oro mucho. Aprendan de mí porque yo soy perseverante. No, Él dice, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Él quiere que aprendamos de Él. Amen. Más que nada, a ser humildes de corazón. Y aquí hay una promesa. Dice, y encontrarán descanso para su alma. ¿Has estado cansado últimamente? No. ¿Te has sentido cansado espiritualmente? No. ¿Te has sentido cansado en una relación? Porque ya vas a estar luchando. ¿Cansado de evangelizar? Oh, Jesús dice, ven a mí. Ven a mí, aprende de mí a ser humilde y yo te daré descanso. Si queremos estar completamente unidos, si queremos nosotros realmente estar unidos con Dios y unidos unos con otros, es necesario ser humildes. Humildes delante de Dios, humildes con otros, humildes con los perdidos y humildes cada día. ¿Amén? Amén. Ese es el mensaje de hoy. Gracias por escuchar. Wow, qué increíble servicio, ¿no?